Si ya fuiste salvo por Dios, ya estás seguro de tu salvación. Ese es el pensamiento popular. Finalmente, es suficiente decir Dios me escogió o ya acepté al Señor, así que yo puedo vivir como quiero, finalmente salvo una vez, salvo por siempre. La idea en sí es muy encantadora. Es lindo poder escucharlo y es lindo también poder aceptarlo. Probablemente sea esta una de las verdades más aceptadas porque me favorece a yo hacer lo que quiero en la vida. Finalmente Dios ya me salvó. Detrás de todo este contexto existe el concepto de predestinación. Y la pregunta es, ¿realmente Dios predestinó solo para que algunos se salven? ¿O es que Dios creó para que toda la humanidad tenga el propósito de salvación? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Es real la expresión salvo una vez, salvo para siempre? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Y una vez más estamos aquí para abordar este tema a la luz de la Biblia. Así que gracias por permitirnos acompañarte o entrar hasta casa para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos amigos a un episodio más de Biblia Fácil. Hoy estamos abordando otro tema interesante considerado como creencia popular, más analizado a la luz de la Biblia. Como siempre, antes de poder abrir la Biblia, vamos a orar. Oramos. Te damos gracias, Señor, por una oportunidad más que tenemos de estudiar tu palabra. Y como siempre lo hacemos, pedimos tu dirección, que tu presencia pueda guiarnos, instruirnos y podamos comprender una vez más el mensaje que tienes para nuestra vida. Danos tu bendición y que tu Espíritu nos guíe a la comprensión de esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a nuestro estudio de hoy y antes, una vez más, queremos ofrecer el material que durante toda esta temporada estamos colocando bajo tu disposición, en busca de la verdad. Un material lindo donde vas a encontrar respuestas a la luz de la Biblia sobre diversos temas que pueden parecer totalmente controversiales, mas respondidas de manera acertada a la luz de la palabra de Dios. Solicita este curso bíblico a nuestro WhatsApp más 5512-9810-1460 o también puedes ingresar a estudielabiblia.com. Allí puedes encontrar este y otra variedad de materiales que sin duda te van a ayudar mucho en la comprensión de muchas cosas que pueden parecer polémicas o confusas. Solicítalo, es totalmente gratis. Vamos a nuestro estudio de hoy porque esta es otra de las creencias populares mencionadas desde diversos púlpitos. Una vez salvo, salvo para siempre. ¿De dónde nace esta idea? A la verdad que quien desarrolla esta idea es Calvino. Podemos decir que quien colocó la base sólida para esta creencia es Calvino. Por eso es que esta creencia se conoce como uno de los fundamentos calvinistas, por el cual muchos hoy siguen obviamente sus enseñanzas. ¿Y en qué consiste la idea calvinista? En el concepto de predestinación. La palabra predestinación puede para muchos representar el mayor encanto y para otros la mayor preocupación. ¿En qué consiste la idea de la predestinación? La idea de la predestinación dice así: Dios, al conocer la existencia de toda la humanidad, hace que algunos puedan ser escogidos desde el momento de su nacimiento para ser salvos. Mientras que otros a los cuales Dios no los escoge, ellos desde el momento de su nacimiento están predestinados para estar perdidos. Entonces, la idea de la predestinación es la siguiente: si Dios me escogió, ya estoy salvo. ¿Qué importa lo que haga? Finalmente, la gracia es irresistible y el decreto supremo de Dios es que yo me salve. Así que no importa lo que yo haga, puedo vivir como quiero, hacer lo que quiero. Al final de cuentas,
la gracia resuelve todo. Y finalmente, como la gracia es irresistible, yo me voy a rendir, voy a caer ante su gracia, porque yo ya estoy predestinado para salvación. Mientras tanto, aquel que no ha sido elegido por Dios, haga lo que haga, las mejores obras, sea bueno, sea malo, vaya a la iglesia, no importa lo que haga, él ya está predestinado para perderse. ¿Qué les parece? Idea encantadora, ¿verdad? Para muchos, pero para el que no, preocupante. Bueno, esa es la forma más radical. Dios eligiendo de una manera arbitraria. O sea, no importa la respuesta humana, la gracia irresistible va a hacer que esa persona se salve. La idea un poquito, no tan radical, sino un poco más suavizando el asunto, dice así. No es así. Lo que puede suceder es que cuando tú aceptas a Cristo, a partir de allí ya estás salvo para siempre. No es que Dios te elige al momento de nacer, sino el momento que tú aceptas. Pero claro, tú aceptas porque su gracia fue directamente para ti. O sea, de alguna manera continúa siendo la línea de que Dios sigue eligiendo de manera arbitraria quién se salva y quién se pierde. Esta idea no fue tomada de la nada por Calvino. Esta idea fue tomada de Agustín, que vivió un poco antes. Pero Agustín tomó esa idea de una creencia popular que se desarrolló dentro de la iglesia, todavía digamos la iglesia primera o la iglesia primitiva, en su segundo siglo, o sea, después que ya los apóstoles todos murieron. Juan, siendo el último apóstol, murió más o menos en el año 100 después de Cristo. Después vino otro siglo. En el segundo siglo aparecen ya ingresar cosas extrañas. Por eso es que la Biblia va a mostrar que la primera iglesia, la iglesia apostólica, es representada por el color blanco, por mantener la pureza de la doctrina de Cristo, por mantener la pureza de las Escrituras, pero a partir del siglo II comienzan las concesiones. Comienza el paganismo a infiltrarse dentro de la iglesia y algunas creencias con el cual Pablo ya va a luchar desde el primer siglo, ya va a advertir sobre lo que va a venir después. Sin embargo, mediados o fines del segundo siglo aparece esta creencia de la predestinación que lo toma Agustín y Agustín desarrolla algunas bases, pero quien lo va a fundamentar de una manera ya extraordinaria va a ser Calvino. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué estamos tocando este asunto? Porque en base a esta idea de predestinación viene el concepto muy lindo que se escucha o muy lindo para los oídos. Salvo una vez, salvo para siempre. Tú no has escuchado probablemente de Calvino, ni de Agustín, ni de lo que te estoy contando. Apenas has escuchado, salvo una vez, salvo para siempre. Entonces tú dices así, Dios ya me salvó, salvo para siempre. Pero detrás de esa idea, salvo una vez, salvo para siempre, está la predestinación desarrollada por Calvino, por Agustín, y se remonta más o menos al siglo II después de Cristo. Vamos a comparar esto a la luz de la Biblia, si tiene un respaldo, un fundamento bíblico, o si realmente no tiene ningún fundamento. ¿Está bien? Entonces, vamos allí. Una vez salvo, salvo para siempre. Después que una persona se torna hijo de Dios, no importa la conducta, nunca va a perder la salvación. Es más o menos la manera general como se explica esta idea. En esencia, tú ya no eres responsable por tu relación con Dios, vas a aceptar y vive como quieras. Y finalmente, la salvación es el resultado del decreto divino y no de la reacción humana, ¿no? Entonces, Calvino fue más radical al decir, lo que pasa es que la humanidad desde el momento que nace ya está definido, ya está destinado. Por eso tú vas a escuchar a mucha gente diciendo así, no, yo no nací para esto. Para mí ni religión ni cristianismo no, porque hay que nacer para eso. Están excluyendo totalmente la libertad humana y están pensando de que Dios ya decretó de que tú naciste para perderte o ya naciste para salvarte. ¿Cuán real es esta idea? Existe un libro llamado La Confesión de Fe, la página 17, dice así. Aquellos, y yo cito este libro porque es ese libro popular dentro del mundo del cristianismo, del mundo evangélico, mucho se comparte esta idea. Dice así, aquellos a quienes Dios ha aceptado en su amado, o sea, en Cristo,
a quienes Él ha llamado y santificado eficazmente por su Espíritu, no pueden caer del estado de gracia. Ni total, ni definitivamente, con total certeza, ellos perseverarán en este estado hasta el fin y serán eternamente salvos. Entonces venimos de lo más radical a lo más moderno, ¿no? Del comienzo la idea era Dios predestina el nacimiento, lo más moderno es desde el momento que aceptas a Cristo, aceptas su gracia es irresistible, entonces la gracia te va a ayudar a perseverar. Aunque te quieras desviar, no puedes, porque su gracia es irresistible. Aunque te quieras perder, no puedes perderte, porque finalmente Dios te predestinó para salvarte. Suena bonito, mas vamos a ver cómo esto se desarrolla a la luz de la Biblia. La doctrina tradicional, ya les expliqué, y la doctrina no tradicional. La tradicional comienza con este argumento. Todos merecen perderse, pero Dios manifiesta de manera arbitraria e irresistible su gracia a unos pocos escogidos. No porque respondieron a su amor, sino porque Dios los escogió, ¿no? Esa es la idea tradicional, la más radical. Dios eligió, punto final. La doctrina no tradicional es: las personas son salvas por un acto de gracia, no importa la reacción humana, y los seres humanos no toman parte alguna en su salvación. No puedes deshacer lo que Dios hizo. Ambos en sí comparten la idea de que un cristiano salvo ya no puede más perderse. Volvemos entonces a los orígenes. Juan Calvino, en el año de 1536, él escribe Institución de la Religión Cristiana, que es un compendio, ¿no? Una obra, y fue considerado el mejor compendio de teología que se conoció hasta ese entonces. Fue Juan Calvino que desenvolvió un increíble sistema teológico apropiándose del concepto de predestinación propuesta por Agustín, que ya les mencioné que Agustín también tomó del siglo II después de Cristo. Entonces, esta enseñanza ignora que Dios creó al ser humano para ser libre y por lo tanto el ser humano es responsable, porque es libre para elegir para aceptar o para rechazar. Pero esta enseñanza ignora completamente la actuación humana. ¿Y qué cosa dice Calvino? Que aunque Dios es el gobernante sobre... No, esto no dice Calvino. Esto es la respuesta a lo que Calvino dice. Aunque Dios es el gobernante soberano del universo, su soberanía y predestinación no están asociadas. Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar en sí. ¿Qué cosa es lo que dice Calvino y qué cosa dice la Biblia? ¿Qué cosa demuestra la Biblia? ¿Dios es soberano? Claro que lo es. Pero su soberanía no interviene en el libre albedrío. O sea, el ser humano continúa con la libertad para aceptar o para rechazar la salvación. Pero uno puede pensar así: es totalmente ilógico que una persona diga, yo creo en lo que Calvino dice. Es ilógico, ¿no? Porque la mayoría de cristianos obviamente fundamenta sus creencias en la Biblia. Entonces, aquí vamos a estudiar qué argumentos usó Calvino de la Biblia para poder respaldar la doctrina de la predestinación. Porque claro, como ya mencionamos en algún momento, el mayor ataque que tiene la Biblia ahora no es que sea quitada de los hogares. El mayor ataque es la interpretación de ella al ser estudiada. Entonces hay muchos que sacan de un contexto general solamente un texto. Te voy a explicar más o menos cómo funciona. Tú ya viste videos que circulan por internet de una charla que puede durar 1 hora, es cortada en 1 minuto. Entonces lo que la gente quiere discutir no es 1 hora, es 1 minuto. ¿Y cómo lo hacen? Algunos obviamente toman el mensaje que puede estar en esencia en 1 minuto, pero otros toman la parte que quieren discutir. Y vamos a imaginar que hoy la gente no quiere escuchar un tema de 1 hora, sino quiere discutir 1 minuto. Entonces, ¿qué cosa hacen? Cortan el minuto y justo el minuto donde está desarrollando una idea basada en otra. Pero como solamente escuchaste ese minuto, tú comienzas a atacar y decir, ¿cómo es posible que dijo esto y lo otro? Cuando no entiendes el contexto general. Eso es lo que sucede con la Biblia. Entonces, a la Biblia no quiero leer el capítulo, ya no quiero leer el libro, ya no quiero leer la Biblia. Quiero leer solo el texto que me conviene. No importa si lo saco de contexto, no importa
solamente porque eso me conviene. Y a partir de allí comienzan las diversas interpretaciones. ¿Y cómo comienzan? Aquí está escrito, aquí está escrito. Y claro, tú lo lees, el versículo está escrito. La pregunta es, ¿está escrito en qué contexto? ¿No será que como a un video cortaste solo 1 minuto y dejaste de ver los 59? Ese es el problema que se tiene con la Escritura. Se aísla un texto de su contexto general. Y vamos a ver algunos textos bíblicos en los cuales se basa esto. Y aquí está el libro La institución de la religión cristiana. Juan Calvino desarrolló el tema de la predestinación en 5 puntos. Que si ustedes leen los 5 puntos, aparentemente tiene lógica, tiene razón, pero detrás de eso, con sutileza, es colocado el asunto de predestinación. Primer punto que Calvino desarrolla es la depravación total. ¿Qué cosa dice ahí? Los seres humanos son, dice, totalmente depravados. Entonces, debido a su naturaleza por el pecado, los torna incapaces de buscar a Dios. Interesante, ¿no? Porque esta sí se asemeja a lo que la Escritura dice en cuanto a la entrada del pecado. No es el ser humano quien busca a Dios, sino es Dios quien busca al ser humano. Pero fíjense cómo detrás de este concepto se envuelve otra teoría totalmente adversaria. Es por eso que como el ser humano es totalmente depravado y nunca va a buscar a Dios, aquí coloca otro asunto que no tiene relación con la Biblia. Por eso la salvación es un decreto de Dios. Entonces, los seres humanos no toman parte en el proceso. Entonces, como el ser humano es tan depravado, es Dios quien ya los elige. A este sí, a este no. Este sí puede, este no da, ¿no? Porque es Dios quien los elige. Expiación ilimitada. ¿Qué cosa dice? ¿Cuál es su tercer punto principal? Jesús pagó el precio de la salvación apenas por los escogidos. O sea, su sacrificio ya no es por la humanidad, sino solamente por aquellos a quienes se le elige. Aquí está totalmente distorsionado de lo que dice la Biblia, ¿verdad? Número 4, gracia irresistible. Dios atrae de forma irresistible a aquellos a quienes Él escoge para que pueda colocar su fe en Dios para salvación. Y número 5, la perseverancia de los santos. Con la ayuda del Espíritu ellos perseveran hasta el fin. Si ustedes ven, primer punto y último punto, tiene lógica completa en armonía con la Biblia. Segundo punto, hasta el cuarto punto, comienza a desenvolver cosas que la Biblia no menciona, ¿no? ¿Qué cosa es lo que la Biblia sí dice y qué cosa es lo que la Biblia no dice? Y esta doctrina allí comienza a proclamarse de manera incoherente a la Biblia. Número 1. Vamos a plantear 2 preguntas para que en base a eso podamos desarrollar mejor este tema. Dios concede a toda la oportunidad de escoger la salvación. Eso es lo que la Biblia menciona. Todos tienen la oportunidad. Sin embargo, si existe predestinación, y aquí está la primera pregunta que se debe responder, ¿por qué Dios permite que los cristianos caigan y sean tentados a pecar si es que Él ya los eligió para salvación? ¿Acaso, si Él ya los eligió para ser salvos, no también tiene poder para librarlos del mal? Entonces, ¿por qué aquellos que son elegidos todavía continúan practicando el mal? Primera pregunta. Segunda pregunta. Si la gracia es irresistible, ¿por qué su gracia también no impide que la persona escogida no peque desde el comienzo? Porque lo que se piensa es que la gracia es irresistible. Entonces, si la gracia no se resiste, su gracia también puede librar del pecado. ¿Cómo responde esto la predestinación? Pues bueno, no tiene una respuesta lógica. Pero vayamos un poquito más al origen de esto. Y ustedes saben que el origen de esta doctrina comienza en el gnosticismo, que más o menos aparece en el siglo II después de Cristo. Los gnósticos, gnosis significa conocimiento revelado, ellos dividían a los seres humanos en 3 categorías. Esas 3 categorías eran los espirituales, o llamados neumáticos, pero no tienen que ver ahora con la llanta de los carros, ¿no? Neumáticos porque eran seres espirituales. Recuerden que neuma viene de espíritu. Entonces, los espirituales llamados neumáticos, los carnales llamados ílicos y los intermediarios llamados psíquicos. ¿Quiénes desarrollan esta teoría? El gnosticismo, no es el cristianismo. Solo que el gnosticismo se infiltró
infiltró en el cristianismo. ¿Y de qué manera se infiltra? Nosotros recordemos una cosa. El momento que el cristiano se aleja de la palabra de Dios, va a entrar en los problemas más serios de poder aceptar todo lo que escucha sin un fundamento. Por eso es que el énfasis del programa es vuelve a la Biblia. No es exaltar una iglesia, sino vuelve a la Biblia. La Biblia te va a mostrar el camino, es el fundamento. Ahora, ¿qué cosa es lo que decía el gnosticismo? Existen tres grupos, neumáticos, sílicos y psíquicos. ¿Quiénes son los espirituales? Los espirituales son una clase especial. Son aquellos que están en lo más elevado. Ellos eran salvos independientemente de lo que habían hecho, porque fueron elegidos por la divinidad. Así que por donde ellos caminaban, ellos tenían una centella divina, porque ellos ya eran redimidos. ¿Quiénes eran los sílicos? Los sílicos pues eran aquellos que estaban perdidos, estaban lejos de la salvación, aquellos que están siendo gobernados por sus deseos. ¿Y quiénes eran los psíquicos? Aquellos que podrían salvarse, tenían la posibilidad, si es que seguían las enseñanzas de los gnósticos. Muy bien. Basándose en esta teoría, lo que hace Agustín es tomarla, ingresarla al cristianismo, que luego Juan Calvino lo va a desenvolver con sus 5 fundamentos que ya hemos leído. Entonces, está lejos de lo que la Biblia dice, tomada desde el gnosticismo. Vamos a ver qué cosa es lo que la Biblia dice y cómo la Biblia presenta el plan de salvación. No como un acto que Dios elige de manera arbitraria, sino como algo que es ofrecido a toda la humanidad, y es la humanidad quien elige estar de parte de Dios o rechazar a Dios. Eso dice la Biblia. Vamos a comenzar con el texto más conocido en el cristianismo. Juan capítulo 3, versículos 16 y 18. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 3 detalles aquí. Primer detalle: el amor de Dios no es manifestado solamente por los escogidos. Si es que Dios escogiera solamente a algunos para salvación, el texto dijera así: porque de tal manera amó Dios a los escogidos. Solo que la palabra mundo envuelve todo. Por eso es que es amado por Dios aquel que hace lo peor como aquel que intenta hacer lo mejor. Dios lo ama. Eso no significa que aprueba sus actos, pero el amor de Dios es por todos. Entonces una persona que se siente pecadora, miserable y cometió tantos, dice: a mí Dios no me ama, a mí Dios me rechaza. Ese es un concepto equivocado. La Biblia dice: amó Dios al mundo, y cuando se entregó por el mundo. O sea, la salvación está abierta desde el mayor criminal que existe, si se arrepiente, hasta la persona más justa que cree que es, si se arrepiente. Ahora, amó al mundo, por eso dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no es aquel a quien Dios escoge, es aquel que cree. Por eso es libre albedrío. La salvación es ofrecida, pero cada ser humano decide aceptar o rechazar. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿quién es el que va a ser condenado? No es aquel a quien Dios desecha, sino es aquel que no cree. Pero eso depende de Dios o del ser humano. Depende de la reacción humana, no de la arbitrariedad divina. Ahora, lo que determina nuestra salvación no es arbitraria la elección divina, es la aceptación personal del sacrificio de Cristo en nuestro favor y nuestra fe continua en Él. Entonces, solo con este texto, nosotros ya podemos decir que bíblicamente, el concepto, la doctrina de predestinación, bíblicamente está equivocada, desde el punto de vista bíblico. Vamos a lo otro. ¿En qué se basan entonces aquellos que creen la predestinación para poder realzar su concepto doctrinal? Hay algunos textos otra vez sacados de su contexto. Miren, primer texto bíblico, Romanos 8, 28 al 30. Dice así: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Voy a leer primero todo el texto y luego vamos a analizar cuál es la parte que solamente se toma. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, esos también llamó, y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, también glorificó. Muy bien. Tú lees este texto y piensas así, claro, allí dice que Dios predestinó. No hay manera de alterar, de quitar el texto, no, ahí dice predestinó y punto final. Pero vamos a leer el texto nuevamente, a releer el texto, ¿correcto? ¿Cómo comienza Pablo diciendo esto? Sabemos que a los que aman a Dios, no es a quienes Dios los escoge. Está partiendo de la reacción humana, no de la elección divina. Los que eligen amar a Dios, ellos son, primero las cosas les ayuden a bien, y ellos son los que conforme a su propósito son llamados. Ahora sí, ¿cuál es el problema? No es problema en sí. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios llama a la humanidad? Y el propósito se va a mostrar después. La palabra predestinar aquí significa Dios los llamó, ellos escucharon para cumplir el propósito de su vida. Predestinación es el propósito por el cual fueron creados. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es el propósito por el cual el hombre fue creado? Colosenses 1:16 dice, fue creado por Dios y para Dios. O sea, el propósito por el cual fuimos creados es para que la imagen de Dios sea reflejada en nosotros. ¿Y de qué manera se refleja? A través de nuestra relación con Cristo. Te voy a hacer un ejemplo más práctico. Vamos a imaginar que un día, bueno, más práctico, una corbata yo compro en una tienda. Cuando se creó la corbata y cuando se diseñó la corbata, ¿en qué estaba pensando aquel que estaba fabricando la corbata? ¿Dónde va a estar esta corbata? En el cuello de las personas. Ese es el fin, ese es el propósito. Pero yo voy, compro una corbata y digo, bueno, la corbata es creada para el cuello, pero yo no quiero usarlo para el cuello. Un día me olvido el cinturón y amarro el cinturón o amarro mi pantalón con una corbata. Pregunto, ¿la corbata fue creada para la cintura? No, fue creada para el cuello. Pero yo elegí colocarlo en la cintura. Un día me hace falta limpiar los zapatos, tomo la corbata y limpio los zapatos. ¿La corbata fue creada para limpiar zapatos? No, fue creada para colocarse en el cuello. Entonces, ¿qué cosa está diciendo Pablo? Los seres humanos no fueron creados para perderse. Los seres humanos fueron creados para salvación. Desde ese punto de vista, todos somos creados con un propósito. A eso llama predestinación. Y el objetivo de Dios es que toda la humanidad se salve. Ese es el deseo de Dios. Pero que se salve o se pierde no depende de su elección. Depende de mi reacción ante aquello que Dios me ofrece. Vamos a continuar desarrollando esta idea y hoy tocando el tema sobre predestinación. Entonces, cuando habla la Biblia de predestinación, está hablando del modelo, del plan, del deseo de Dios. Dios antes de nuestra existencia, Él nos dio la libertad para que podamos elegir la salvación. Y Él no nos creó para perdernos. Él nos creó para que todos podamos alcanzar la salvación. Entonces, las personas que escuchan su voz, las personas que se someten a Dios y las personas que deciden entrar en una relación con Dios, por eso el texto comienza diciendo, los que aman a Dios, esas personas, ¿qué cosa va a hacer Dios para cumplir su propósito? Los llama, los justifica y los santifica. ¿Qué cosa, cómo termina diciendo? A estos justificó y a estos también glorificó, a estos también transformó. Entonces aquí encontramos no un Dios que actúa de manera arbitraria diciendo, tú no es para perderte, para salvarte, sino que Dios permite la existencia para que pueda encontrar la salvación y ofrece la oportunidad a todo ser humano. Mas Él no de manera arbitraria escoge, depende de la reacción humana ante la oportunidad y la gracia que Dios ofrece. Sin Él. Bueno, ante este Dios salvador que tú nos planteas bíblicamente, te quiero preguntar, partiendo de la base de que todos tenemos nuestro libre albedrío, Sí. para decidir. Uh-huh. Ahora, ¿qué hacemos con
bíblicamente Ajá. con los judíos, los musulmanes, los hinduistas, los espiritualistas, Ujú, los espiritistas, ujú. que no tenemos la Biblia como nuestro libro sagrado, Ujú. pero tenemos que pensar nosotros que ese Dios verdugo nos va a condenar, No. o tenemos que pensar que cualquier hombre, hasta aquel que niega a Dios, Ajá. que hace el bien por el bien mismo, Se va a salvar. se va a salvar, según ustedes. Muy bien, Nelly. Gracias por tu pregunta y te voy a responder desde 2 puntos. Primer punto, vamos a las personas en el antaño que nunca llegaron a tener el conocimiento pleno de quién es Dios. Es interesante que la Biblia tiene una respuesta para eso. Vamos a ver si ahora mismo te puedo leer el texto. ¿Está bien? Vamos a ver, aquí está. Hechos capítulo 17, versículo 30. Te voy a leer y en base a eso voy a responder la pregunta. Pero voy a comenzar por este punto. Dice así: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y esto está dentro de un contexto mayor, pero yo he tomado solo este texto para poder responder tu pregunta. ¿Qué sucede? Resulta que desde el momento que venimos a este mundo, todos los seres humanos traemos dentro de nuestro ser la huella del Creador, en el sentido de moral. Por ejemplo, hay personas que nunca escucharon las Escrituras, pero ellos saben que matar no está bien, que robar no está bien, que honrar al padre y madre está bueno, que adorar a Dios hay un solo Dios verdadero. Y aunque en su ignorancia ellos adoraron un Dios que no conocieron, Dios pasa por alto todos los tiempos de ignorancia. ¿Qué cosa te estoy diciendo con eso? Dios nunca cobra al ser humano algo que desconoce. Nunca. Número 2. Entonces, ¿qué cosa va a suceder para que el Evangelio pueda ser alcanzado a toda la humanidad? Porque tú ya mismo mencionas, en el mundo el cristianismo representa un porcentaje pequeño, cuando el resto, yo hoy día estuve, para actualizar un poquito más, viendo cuántas religiones en el mundo, no estoy hablando de denominación religiosa, sino religiones, y encuentro más de 17 religiones, o sea, totalmente independientes, hinduismo, budismo, musulmán, espiritismo, en fin, todo eso, totalmente independiente. Entonces, la pregunta es ¿cómo? Bueno, aquí tengo 2 respuestas para ello. Número 1, la orden de Jesús en Mateo capítulo 24 es: id por todo el mundo y llevad el Evangelio a toda criatura. Esa palabra toda criatura rompe cualquier roce cultural, fronterizo, en fin, religioso total. El Evangelio tiene que llegar a todo el mundo. Y la pregunta es ¿cómo? Humanamente eso es imposible. Un 2% de población jamás podrá llegar a un 98% que todavía no conoce. Estoy colocando solamente datos así. ¿Cómo se va a hacer? La Biblia presenta una promesa. Y la promesa es que hoy el Evangelio está esparcido en todo el mundo a través de ¿qué? Medios de comunicación que rompen fronteras, que cruzan largas distancias y que llegan. Yo tengo lindos testimonios recibidos de que entre los musulmanes, por ejemplo, están volviendo sus ojos al cristianismo a través de sueños. Porque para el musulmán es importante un sueño, porque ellos creen que la revelación de Dios. Y a través de sueños ellos están volviendo sus ojos ¿a dónde? A la Biblia. Entonces Dios va a tener maneras de poder llamar a las personas de diferentes maneras. Medio de comunicación, sueños, libros, literatura, todo. El asunto es que todos van a conocer. Pero aquí viene, ¿cómo yo eso lo coloco al ámbito humano? Imposible. Pero ya lo que sí me llena de alegría. Y es que el ser humano no va a terminar la predicación del Evangelio con sus propios esfuerzos y capacidad. El Espíritu Santo trabajará de manera impresionante para que el Evangelio pueda llegar a toda criatura.
Y en la medida que avanza el tiempo, Dios mismo promueve ciertas cosas para que el Evangelio pueda llegar a tanta gente y a tantas religiones. Entonces, finalmente, la elección va a ser personal. Y aquí yo quiero independizar el asunto de religión. ¿Por qué motivo? Porque no es una religión que salva. El Salvador se presenta como alguien único en el universo, el cual tiene hijos en todo lugar, en todo redil, en todo credo. Que finalmente al conocer la verdad del Salvador se aceptará, lo aceptarán y finalmente obtendrán la salvación, independientemente del lugar donde puedan estar. Mas ellos con sinceridad, al confrontarse con la verdad, la aceptarán. Entonces, ¿cómo se concluirá? Con la obra del Espíritu Santo. ¿Qué cosa usará? Te cuento, Nelly. En el Pentecostés, ¿sabes cuánto recibieron el Espíritu Santo? 120 que estaban en el aposento alto. En 3 años, Pablo dice así, todo el mundo fue llevado a la palabra de Dios. 3 años. 120 para todo el mundo. Es una locura. Claro, pero la lluvia tardía que representa la venida del Espíritu Santo en su plenitud ante la venida de Cristo, con ese poder el Evangelio será llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muchas gracias. Coincido de otra forma, por supuesto, pero me has dicho lo que para mí es, desde el espiritismo, Dios, la divinidad reside en la conciencia de cada ser humano. Y Dios habla y lo hace de diferentes maneras. Y Hebreos 1 me encanta. Usa todos los medios posibles. Puede usar la televisión, la radio, un sueño, una persona, en fin. Pero el Evangelio siempre va a llegar. Vamos a continuar entonces aquí con nuestro estudio. Efesios 1, 4, 11 y 13 dice, según nos escogió delante de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos. Entonces, la elección de Dios no es para que tú te salvas y tú te pierdes, sino Dios, ¿qué cosa? ¿Para qué nos escoge? ¿Para qué nos elige? Para que podamos andar delante de Él. O sea, es el deseo, es el propósito de Dios. Y aquí continúa diciendo, en Él también vosotros sabiendo, miren, oído la palabra de verdad, el Evangelio de salvación, y habiendo creído en Él, no dice Dios ya te eligió y punto, no, escuchaste la palabra, creíste en Él y fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces Dios ofrece, Dios permite que el ser humano pueda conocer. Ahora, que el Evangelio sea predicado, va a ser predicado en todo el mundo. Eso no quiere decir que el Evangelio va a ser aceptado en todo el mundo. No, eso es totalmente independiente. ¿Correcto? Porque la aceptación va a depender de la reacción humana, no de la arbitrariedad divina. ¿Correcto? Ahora, para Pablo todos los seres humanos están predestinados para salvación, pero solo la recibirán aquellos que la aceptan. Ahora, ¿qué dice Isaías 45, 22? Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. No está diciendo solamente un grupo, no solamente los escogidos, todos. Yo soy Dios y no hay nadie más. Romanos 3, 24 y 26. Justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, dice, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su gracia, a fin de que en Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, ¿a quién Dios ofrece su justicia? A que Él tiene fe en Él. Aquí está el libre albedrío. La salvación solo la efectúa Dios, pero la decisión de aceptarla corresponde al ser humano. Entonces, nadie llegará obligado a la eternidad. Nadie. Nadie llegará a empujones. Nadie despertará y dirá, ¿qué hago aquí? Yo no elegí. No. Elección. Elecciones. Ahora, fíjate, hay muchos que toman este otro texto solamente tomando la parte final. Y dice así, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo doy la vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio y es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué cosa es lo que están diciendo? Dice así, a quienes Dios escogió, esos no se pueden perder, porque Dios los tiene allí como obligados dentro de su redil. Ustedes fueron escogidos, ustedes no salen. Aquí fueron llamados, ustedes son salvos. Punto final. ¿Es eso lo que está diciendo el texto? No. El texto, antes de decir que nadie los puede arrebatar,
aparecen dos palabras en modo indicativo. ¿Qué cosa es indicativo? Continuo. Ojo lo que dice. No dice las que oyeron, sino las que oyen. Y cuando me dicen oyen, me está hablando de un presente. Hoy oigo, mañana oigo, pasado oigo, siempre en tiempo presente. Quiere decir que aquellos a quienes no lo arrebata el enemigo es aquellos que constantemente están oyendo la voz del pastor. ¿Y qué más? No solo la oyen, sino la siguen. No dice aquellos que Dios los elige, Dios los predestina, sino aquellos que continuamente escuchan y siguen. Claro, ellos van a tener la salvación. ¿Qué enemigo lo va a poder arrebatar si ellos están en comunión con el buen pastor? No está hablando de predestinación, está hablando de reacción humana. Oír y seguir. Porque tú puedes oír mucha verdad, aceptarles otro asunto. Pero dice, mis ovejas oyen y me siguen. No, el término aquí está en un presente indicativo, continuo. Estos no serán arrebatados. Entonces no está diciendo de que Dios los predestinó, sino aquellos que escucharon su voz. Y la voz fue extendida para todos, no solamente para algunos. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo mismo que el texto anterior. No es aquel a quien Dios eligió, es aquel que oye y aquel que cree. Mientras continúes creyendo, mientras continúes oyendo, mientras continúes dependiendo, tu salvación está segura. Pero el momento que, a pesar de conocer, tú haces otras cosas, a pesar de saber, tú haces tu propia voluntad, es posible terminar perdido. Recuerda Mateo 7:21, muchos me dirán, en tu nombre hicimos tantas cosas, pero yo les diré, no los conozco. ¿Por qué? Tenían todo el conocimiento, pero nunca tuvieron relación con Dios. Ahora, fíjense, vamos a pasar aquí. ¿Cuál es el concepto de salvación? Juan 15, 10 y 14. La salvación es dado para todos y es condicional. ¿De qué manera? Dice así, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Condicional. Número 2, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La palabra aquí está en una condicional. Tú eres sí. La obediencia forma parte, sí. Entonces, el momento que tú te rebelas, el momento que te apartas, esto la Biblia lo llama apostasía, te desvías del camino. Y ahí estás perdido, pero hay oportunidad para que puedas volver. Dios, cuando cuenta la parábola, Jesús cuando cuenta la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo no se salva estando allí en el chiquero de cerdos. El hijo pródigo se salva cuando regresa a la casa del Padre. ¿Qué me enseña esto? En la vida yo puedo ensuciarme, embarrarme, alejarme del ideal de Dios. Yo puedo estar embarrado en la mayor inmundicia, pero Dios me salva siempre cuando yo vuelvo. ¿Y cómo vuelvo? Él me busca, es su gracia, pero su gracia sí puede ser resistida, porque yo puedo elegir volver o quedarme. Yo puedo elegir la salvación o puedo rechazarla, es elección humana. Por eso Deuteronomio 30, 19 y 20 dice, hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida, ese es el consejo de Dios. Pero si tú quieres la muerte, yo no te voy a impedir. Es elección. No es que Dios lo determine en un momento. Juan 15, 6 dice así, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Mira cómo la Biblia insta a buscar la salvación todos los días. No es que una vez salvo soy salvo para siempre. No, es todos los días. Hebreos 3:14 dice así, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Retengamos firme hasta el fin, continuamente. Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué cosa dice? Fundado y firme en la fe que tú has creído. Es decir, el momento que te separas, pierdes la salvación. Mas hay oportunidad que puedas volver. 1 Corintios 10:12 dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Qué cosa dice el concepto de la predestinación? Aquel a que Dios llamó no puede resbalar, no puede caer. Pablo dice no.
El que piensa estar firme, mire que no caiga. Puede caer. Hebreos 2, 1 al 3 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación tiene que ser cuidada. ¿Y de qué manera se cuida? En la relación constante con Dios. 1 Corintios 9, 26. De esta manera yo corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. No sea, dice Pablo, el mayor apóstol de los gentiles, no sea que yo habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice, no sea que yo haya predicado tanto a la gente y termine perdido. ¿Qué cosa está diciendo? Si yo me separo de Jesús, me separo del Evangelio, me separo de Dios, estoy perdido. ¿Eso qué significa? Que la salvación es una elección diaria, personal, diaria. Entonces la salvación está asegurada, mas no garantizada. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es una elección constante. Y Efesios 2, 8 al 10, ¿qué cosa dice? Es verdad que por gracia sois salvos, pero es mediante la fe. Y la fe es la respuesta humana ante la gracia divina. Soy salvo por gracia para buenas obras. ¿Por qué necesito presentarte este Evangelio? Porque hay tanta gente que confió su salvación a un pastor, a una iglesia, a una placa o a una experiencia, mas no a Dios. ¿Y sabes qué cosa es lo triste? Hay tanta gente que está contenta en la vida diciendo así, yo ya creo en Dios, suficiente. No, espera un momento ahí. Santiago 2:19 dice que el diablo también cree. ¿Sabes qué cosa es salvación? Es la búsqueda constante, diaria, hacia Dios. Yo no puedo decir, yo tengo experiencia porque ya tengo 40 años en la iglesia. Sí, tú eres fiel a la iglesia, pero eso no representa que eres fiel a Dios. Hay tanta gente que es más fiel a la iglesia que a Dios. Están tan lejos de Dios. Un día Dios dijo para el pueblo de Israel, ustedes de labios me honran, mas su corazón está lejos. Mas ¿cómo es posible esto? ¿Es posible que esto sea nuestra realidad hoy? Claro que es posible. De labios me honran. Yo soy creyente, yo hago buenas obras. Pero ¿y Dios? Dios está fuera de mis planes. Dios está fuera de mis sueños. Está fuera de mi familia. Dios está fuera de mí. Dios es apenas una creencia que yo tengo de Él, pero no tengo una relación con Él. Y Jesús dice así, la única manera por la cual tú puedes realmente garantizar de que estás salvo, no es por lo que haces, es por lo que tú permites que yo hago en ti. Soy yo quien transformo, soy yo quien cambio. Entonces, nuestra elección es diaria, porque de labios podemos decir, yo soy creyente. De labios puedo decir, yo hago esto y hago lo otro, pero mi mente está aislada. Y hay tanta gente que solamente busca a Dios una vez por semana. Va a la iglesia y dice, ya está, estoy feliz, ya estoy salvo. No, tu relación con Dios tiene que ser todos los días. Y tiene que verse en el auto, en la familia, en el trabajo, en tus relaciones. Es todo. Porque la salvación no es un asunto nominal, no es un asunto de placa de iglesia, no es un asunto de religión, es asunto de relación con Dios. ¿Cuándo te relacionas con Dios? ¿Estás llevando una religión solo por herencia familiar o porque eres consciente que tu corazón está en las manos de Dios? La Biblia me insta a dos cosas, creer y permanecer. Hay muchos que creen pero no permanecen. Y la palabra permanencia probablemente sea una de las más importantes dentro del cristianismo. Porque no importa cuándo comiences, lo importante es que llegues. La vida cristiana no es una carrera de velocidad. No es quien corre más rápido, es quien resiste más. Porque en el camino vas a encontrar dificultades, en el camino vas a encontrar obstáculos, en el camino vas a encontrar problemas, en el camino vas a encontrar 1001 motivos para desistir. 1001 motivos para renunciar. Pero si tú aún perseveras hasta el fin, Jesús dice, todo el que persevera hasta el fin será salvo. La vida cristiana es una vida de lucha constante.
¿Lucha para qué? Para sostenerme de Cristo, para caminar con Cristo, para que no solamente lo haya aceptado en un momento de mi vida, sino que todos los días yo pueda tener una relación directa con Él. Yo soy quien elijo de parte de quién estar cada día. No es Dios quien determina si me salvo o si me pierdo, es mi decisión. Lo que Dios me ofrece es el ideal. El camino está abierto, pero yo no te obligo a que caminar por él, apenas te invito. ¿Tú aceptas esa invitación? Piensa en ello. Mientras tanto, yo quiero orar contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos aceptar el plan de salvación y tener una relación real y una experiencia viva contigo. Para ello queremos que tu Espíritu Santo nos conduzca a esa relación y ayúdanos para que cada día podamos buscar tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, estás invitado a profundizar más este tema buscando una iglesia adventista del séptimo día. Allí te espero. Nos encontramos en el próximo programa, si así Dios lo quiere. Hasta la próxima.